Estamos con la presencia de la doctora Silvia Salva. Ella es neurocirujana de la Universidad de La Habana, fellow en radiocirugía, neurooncología en Estados Unidos, quien además tiene un diplomado en cirugía de base de cráneo de Barcelona. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía de Base de Cráneo, máster en Educación Médica Superior, tiene un diplomado en epidemiología y es profesora de la Universidad de La Habana, de la Universidad Metropolitana y bueno, también en forma indirecta también de la Universidad de Cartagena. Es jefe del capítulo nacional de tumores cerebrales de la Sociedad Cubana de Neurocirugía y miembro del grupo de radiocirugía de la Clínica Misericordia Internacional. Doctora, bienvenida. Es para nosotros un placer tenerla aquí en este espacio académico. Buenas noches, gracias a usted, gracias doctora por esa introducción tan honrosa para mí. Gracias a todos por estar presente en la noche de hoy, que sé que es una charla un poquito densa, digo yo, para un día entre semana en la noche, pero bueno, trataré de hacer ameno al menos las nociones generales, como hemos venido conversando. Estamos en total disposición de iniciar un curso a pequeños pasos. Esto sería solo una noción general de qué es lo que más o menos debe dominar el neurocirujano, pero creo que sería importante después que cada uno de estos aspectos que vamos a tocar hoy, pues los vayamos hablando con más calmita y tengamos en ustedes, por supuesto, especialistas que dominen totalmente el tema. Para mí es un placer, eternamente agradecida con ustedes y me siento muy honrada de compartir este tema hoy con ustedes. ¿Logran ver la pantalla? Perfecto, doctora. Sí. Bueno, como les decía, vamos a intentar hacer un acercamiento a los temas más generales de la radiocirugía y por favor siéntanse libres de interrumpirme o de preguntar lo que en algún momento necesiten ampliar o pueda no entenderse muy bien. La radiocirugía muchas veces la vemos como la competencia a la cirugía, no es así. Es solamente una herramienta más que debe tener el neurocirujano dentro de su armamentario y con el que podemos completar muchas veces el tratamiento quirúrgico que hemos iniciado o constituye la indicación principal en algunos pacientes donde no es posible la cirugía. No es el radiocirujano el enemigo del neurocirujano ni viceversa. Es sencillamente el complemento y yo creo que es una opción que cada día toma mayor valor, igual que los tratamientos endovasculares complementan, por supuesto, muchas veces el tratamiento de patologías que en algunas ocasiones se dejan como no tratables y la radiocirugía ha venido a revolucionar este concepto. Me siento igualmente muy honrada de pertenecer a un grupo de radiocirugía de Clínica Misericordia, compuesto por el doctor Juan Carlos Márquez, radioterapeuta, por la máster en física médica Carolina Acevedo, que constituimos, como ustedes ven aquí, un verdadero grupo de trabajo, lo cual, como ustedes verán, es el secreto muchas veces de lograr buenos resultados. Se encontrarán a lo largo del camino grupos de radiocirugía donde solo hay radioterapeutas o donde solo hay neurocirujanos. El complemento, en mi humilde opinión, es de ambas partes. Todos crecemos, los neurocirujanos aprendemos de radioterapia y como me dice el doctor Márquez, que ya se siente casi neurocirujano, pues los conceptos se van sumando y entonces las indicaciones se van perfeccionando al igual que los tratamientos. La idea es darles a ustedes una serie de tópicos muy puntuales relacionados con los conocimientos generales de la radiocirugía o qué debemos dominar con respecto a la radiocirugía. Hay que tener muy presente que en los próximos 20 años está previsto que más de 260 millones de personas padezcan de cáncer. Y como decía hace poco, después de la pandemia hemos visto una explosión tremenda de patologías oncológicas y el sistema nervioso no está exenta de ella.
Por lo tanto, hay que tener a la mano todas las herramientas que incluye la neurooncología, incluyendo la radioterapia. Hago hincapié siempre en que el paciente debe ser capaz o su familiar de optar por el tratamiento que desea. O sea, el paciente tiene que conocer las ventajas de la cirugía, de la quimioterapia, de la inmunoterapia, de la radioterapia o de la radiocirugía. Y en base a la mejor opción, que sea capaz también de tener una opinión dentro del grupo que conforma el médico y el paciente a la hora de decidir un tratamiento. Sabemos que la radioterapia, que siempre tiene algo así como un temor tremendo por las secuelas que habitualmente producen cuando no es del tipo específico que vamos a ver en la noche de hoy, tiene muchas modalidades. Está la radioterapia externa convencional, la braquiterapia, la radioterapia intraoperatoria, la radioterapia estereotáxica, la radiocirugía, la 3D conformada, que ya casi va desapareciendo, la radioterapia de intensidad modulada, que cada día toma más valor. Para nosotros es casi que una radiocirugía un poquito más prolongada, comentaré algo después. La radioterapia guiada por imágenes, la que es con captura de borón-neutrón, que es costosísima y muy de difícil acceso para los países de bajos recursos, y la hipertermia, que en estos momentos también se considera como una modalidad de radioterapia. Aquí algunas figuras de este tipo de modalidades de radioterapia, solamente para el conocimiento general. Recordar que radioterapia en intensidad modulada significa que estoy entregando una dosis de radiación que es capaz de ser modulada dentro de la tumoración, no solo por la dosis que entrega, sino por la frecuencia. Entonces vamos a ver cuál es después la utilidad de todo esto. ¿Qué quiere decir radiocirugía estereotáctica? Bueno, ustedes saben por el término de estereotaxia que significa un punto, 3 dimensiones en el espacio, X, Y, Z. Y táctica, que no es otra cosa en latín que tocar ese punto en las 3 dimensiones. Por lo tanto, si yo tengo un punto intracraneal o extracraneal, como veremos, en el que soy capaz de ubicarlo en 3 coordenadas X, Y, Z y depositar en él una energía capaz de destruir o modificar ese target, estoy hablando de radiocirugía estereotáctica. Recordar que cirugía no es otra cosa que un proceder que con determinada energía, bien sea mecánica, bien sea radiante, bien sea térmica, es capaz de crear un cambio en una lesión, en un tejido. Y el radio, por supuesto, viene del término de radiación, como vamos a ver más adelante. Si vemos aquí, esto es ya va dejando de ser el día a día de la radiocirugía, un marco estereotáctico que sí se utiliza todavía para biopsias, algunos procedimientos quirúrgicos abiertos, donde la determinación de un blanco en coordenadas X, Y, Z nos permitía, igual que la cirugía, depositar esa dosis de radiación. O sea, es ahí el término de radiocirugía estereotáctica. Ahora, ¿cómo nace el término de radiocirugía? Bueno, el término de radiocirugía nace en 1951 por el eminente neurocirujano Lexel. Increíblemente, aunque en estos momentos la mayoría de los servicios de radiocirugía están en manos de radioterapeutas, la radiocirugía nace en manos de un neurocirujano que definió la radiocirugía como la destrucción de un blanco por medio de una dosis única de radiaciones ionizantes a través de un sistema de haces convergente. O sea, una serie de haces que, a diferencia de la radioterapia, que distribuye de manera equitativa todos los haces a través de todo el sistema nervioso, este deposita de manera convergente esos haces en un punto. Más adelante, Lundford, que constituye sin lugar a dudas el mejor alumno, el mejor seguidor del Excel, ya modifica un poquito este criterio y entonces, bueno, ya habla de un volumen rigurosamente determinado, añade otros conceptos que van de la mano del desarrollo de las técnicas imagenológicas. Pasó un periodo importante entre esa primera definición del Excel hasta el 2007, en que la Sociedad Internacional de Radiocirugía da la definición de radiocirugía estereotáctica, que es más o menos lo mismo, o sea, definir la entrega de una alta dosis de radiación. En aquel momento lo define como una dosis única, todavía no admite que pueda ser aplicada en más de una sesión, como ocurrió después, pero ya empieza a hablar de un número limitado
de sesiones hasta 5. Este es el gran cambio que sufre la definición y que incluye ya cualquiera de las tecnologías. Hasta este momento solo se hablaba de radiocirugía con Gamma Knife. Ya la Sociedad Internacional, a partir de esta definición, reconoce la inclusión de aceleradores lineales o de otras tecnologías que sean capaces de cumplir con estos objetivos, incluidos los de robótica, que en aquel momento iniciaban sus primeros pasos, como vamos a ver después. ¿Qué caracteriza la radiocirugía? Una alta precisión, una gran exactitud, una rápida caída de la dosis desde el blanco o del lugar que queremos tratar hasta la periferia. ¿Y qué cosa es la periferia? No es otra cosa que los órganos de riesgo, el tejido sano o teóricamente sano que rodea a ese target y que sabemos todos que muchas veces queda dañado con la radioterapia convencional. Alto índice de conformidad. No es otra cosa que la distribución de la dosis sea homogénea, o sea, que nosotros seamos capaces de entregar una dosis dentro del blanco, dentro de la lesión a tratar, que se distribuya de manera homogénea a través de la planificación de los diferentes haces, los diferentes rayos que entrega la radiocirugía. Bueno, este es alguno de los temas que vamos a ver para poder entender esto: tipo de equipamiento, precisión, topografía, órganos críticos, área de penumbra, algunos de estos temas para que ustedes tengan una idea de cómo se debe manejar. Diferencias entre radiocirugía y radioterapia. Bueno, realmente son muchas. Para mí, una de las más significativas es la que se logra en los pacientes con cáncer, con metástasis, con tumores, que muchas veces tenemos que someter a 6 semanas de radioterapia, una radioterapia que los limita de estar cercanos a su familia o que económicamente representa un aspecto mutilante para todos los familiares y terminan abandonando el tratamiento. La radiocirugía logra en unas 5 sesiones entregar prácticamente la misma dosis que requiere la radioterapia, protegiendo el tejido sano de manera significativa, en dependencia, por supuesto, del equipo con el que estemos trabajando, y por lo tanto logramos una lesión o sea, una entrega de dosis a un blanco, a una lesión, a un objetivo a tratar en un número menor de sesiones. Esto sobre todo en la parte oncológica, ¿no? Vamos a ver que hay indicaciones que no son oncológicas y que la radiocirugía entonces alcanza sin lugar a duda ventajas tremendas sobre la radioterapia. Recordar un poquito de historia, como hablábamos, Lexel, estas son las primeras imágenes de lo que logra increíblemente tratando lesiones funcionales. Sin lugar a dudas fue un revolucionario dentro de la neurocirugía al iniciar este tipo de tratamiento. Luego vinieron otras etapas que yo las resumí muy rapidito para no agotarnos. Señalar sobre todo, por ejemplo, en 1994, Adler en la Universidad de Stanford. Adler tiene el gran mérito de haber iniciado el CyberKnife, y en estos momentos es Adler quien guía, es el pionero de un equipo que ha revolucionado, que comienza a revolucionar en esta década actual que vivimos la radiocirugía, el que es el SAP o giroscopio, que verán un poquito más adelante. O sea, aquí Betty, por ejemplo, en Latinoamérica representó para Argentina el pionero de la radiocirugía, y sin lugar a dudas con su silla de Betty representó un avance en la aplicación de nuevos tratamientos. Están señalados algunos de los más relevantes, pero sin lugar a dudas la historia de la radiocirugía está llena de neurocirujanos que marcaron cada uno un hito dentro del tratamiento de muchas enfermedades neuroquirúrgicas. Sin dudas, la radiocirugía siempre se vincula al Gamma Knife o bisturí gamma, como se le suele llamar, porque fue el primer equipo con el que describe Lexel la radiocirugía. Gamma Knife, que no es otra cosa que entregar un número importante de haces, empezó con 200, una fuente de cobalto, ha cambiado en estos momentos sus equipamientos, sus conceptos, la forma de entrega, pero básicamente es esto, fuentes que son capaces de dejar pasar un haz de radiación y que nosotros podemos controlar el diámetro. Vean aquí un colimador de 4 milímetros, hay de 4, de 8, de 16, y por lo tanto es capaz de regular la entrada de esos haces de forma que converjan todos
hacia un blanco intracraneal. El Gamma Knife todavía permanece siendo únicamente para patologías intracraneales, alcanza a tratar hasta algunas lesiones a nivel de C2, pero con grandes limitaciones para esto. Pero sin lugar a dudas, su gran mérito sigue siendo es el que logra respetar los órganos de riego, es el que logra entregar una dosis de radiación muchísimo más exacto que el resto de los equipos. Para mí es el que menor área de penumbra tiene, lo van a ver después que constituye esto. Algunos de los otros equipos que vinieron después, este es el inicio de lo que llaman la robótica, el CyberKnife, que sin lugar a dudas su mayor mérito fue o es el tratamiento de patologías, en mi opinión, raquimedulares. Vean el primer marco para radiocirugía de columna. Realmente era algo que parecía salido de episodios de tortura, ¿no? Había que fijar tornillos para poder tener sistemas de referencia, el X y Z para la columna. Hoy en día se hace con sistemas de marcación, igual que los que se hace la radiocirugía intracraneal. Luego vinieron otras modalidades de equipos de Gamma Knife. Este es el modelo C, uno de los más viejitos. Llegó las unidades de protones, que sin lugar a dudas son la revolución dentro de la radiocirugía, pero tienen el inconveniente de que necesitan grandes recursos, no solo por lo costoso de la tecnología, sino porque ocupa varias hectáreas de terreno la instalación de equipos como este, y se hace prácticamente imposible en países que no sean del primer mundo. Y como es lógico, el manejar protones pues siempre genera temores en su instalación en los países que lo llevan, que lo han instalado, pero de todas maneras constituye sin lugar a duda el arma de mayor precisión, por ejemplo, en cordomas, en cordosarcomas, en sarcomas. Es la mejor entrega para la dosis. Algunos equipamientos, el más moderno de los Gamma Knife, que es el Icon, siempre les digo, no importa el equipo, lo que importa es el trabajo, o sea, me refiero a la tecnología, no importa si usted utiliza un Gamma Knife, si utiliza un acelerador lineal. Comencé la radiocirugía en el año 1991 con un equipo Mevatron KD, que era casi, como digo yo, un acelerador de palo, con imágenes de rayos X, pero que lograba entregar dosis de tratamiento tremendas porque disponíamos de un equipo de físicos con conocimientos tremendísimos de matemática que lograban hacer una planificación extraordinaria, y se trataron patologías de todo tipo. Por lo tanto, lo más importante es el equipo humano que rodea la radiocirugía. Esto es lo que les hablaba. Este es el SAP, el giroscopio. Se mantiene Adler siendo el pionero de este equipo. Este equipo tiene la ventaja de que entrega un acelerador lineal que entrega la dosis sin salida de radiación hacia el exterior. Por eso ustedes lo pueden encontrar. Hay un equipo que está en Japón, cercano al metro. O sea, usted está tomando el metro y al lado hay un equipo, un SAP puesto, un giroscopio para tratamiento, y por lo tanto no utiliza fuentes de cobalto, por lo tanto no contamina el medio ambiente. O sea, va siendo una revolución dentro de la radiocirugía, pero como todo lo que empieza, todavía no hay el número de pacientes suficiente como para decir que sus tratamientos son superiores a lo del Gamma Knife. Por lo tanto, tenemos que esperar. Los próximos 5 años serán decisivos para conocer el resultado de este equipo. Pero esto lo mismo se puede montar en un área, por ejemplo, en el lobby de una clínica, en cualquier espacio, porque él, fuera de este espacio que ustedes ven aquí, no emite radiación. O sea, es un equipo altamente seguro, no requiere paredes plomadas, y la entrega de los tratamientos es con una exactitud hasta ahora extraordinaria. Esto, el equipo de Proton más moderno, ya conversamos de esto. Y bueno, hablaremos ahora un poquito de física. Física, que yo sé que es una parte un poquito más tediosa. Recordar solamente que el átomo está compuesto de protones y neutrones en su núcleo, alrededor del cual giran los electrones. Si nosotros tenemos estos electrones que sabemos que giran desarrollando una energía, cuando todos ellos chocan entre sí, esa energía es absorbida por un equipo de rayos X y entregada entonces de forma dirigida a un blanco intracraneal. Y es eso lo que hacen los aceleradores lineales. O sea, acelerar un grupo de electrones
dentro de una cámara y la energía que se desprenden la convierten en rayos X para poder entregarla a tratamiento en pacientes con lesiones intracraneales. A diferencia de lo que hace el cobalto, que como ustedes saben es una energía que se está desprendiendo constantemente de sus fuentes y lo único que hacemos es dirigir esa energía que se desprende hacia el blanco intracraneal. Recordar que hay dos tipos de radiación, no ionizante y la radiación ionizante. La ionizante es la que está relacionada a la radiocirugía, bien sea a través de rayos X o rayos gamma. Y recordar que hay una energía, una radiación no ionizante, que es la que conocemos, la energía del sol, la de los microondas, el resto de las energías. Pero la nuestra queda clasificada como una radiación ionizante liberada por los átomos, bien sea en forma de rayos X o en forma de rayos gamma o como partículas a punto de neutrones y protones, que es lo más reciente. Este es un resumen pequeñito de cuál sería entonces la clasificación de los equipos y cada uno de ellos lo que hace, o sea, los aceleradores lineales, cómo utilizan los rayos X a punto de partida de la energía que liberan los electrones. Recordar que las fuentes de cobalto, como es el gamma knife, utilizan los rayos gamma o fotones, y entonces los grandes ciclotrones, que son los equipos más recientes, pues utilizan sobre todo protones, partículas alfa o los llamados equipos de borón-neutrón. Si tenemos en cuenta todo esto, sabemos ya que radiocirugía es entregar, hacer converger múltiples haces de una radiación a un blanco intracraneal. ¿Qué es lo que hace esto? Este rayo o este haz que atraviesa el tejido, pues por supuesto tiene una energía tan baja que no daña el trayecto por donde atraviesa. Sin embargo, cuando convergen todos estos haces es capaz de realizar su función, bien sea por ablación, bien sea por estimulación. Les comento que recientemente la FDA aprobó para, de manera muy limitada, un estudio, o sea, un ensayo clínico en pacientes con demencia utilizando a manera de estimulación bajas dosis de esta radiación, muy bajas dosis, que estimula algunas áreas del cerebro y que está mostrando resultados dentro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer en estado moderado a severo. Yo no me atrevo a comentarles resultados, pero sí ya les estoy diciendo que algunas energías bajas de radiocirugía se pueden utilizar para estimular y no para destruir. Más adelante, si en algún momento hacemos una charla de malformaciones arteriovenosas, entenderán el por qué tengo este convencimiento. Recordar que hay definiciones importantes en radioterapia y en radiocirugía. Muchas veces escuchamos a los radioterapeutas hablar de GTB, CTB, ITB, PTB. ¿Qué cosa es esto? GTB no es otra cosa que nuestro blanco, nuestro tumor, nuestra malformación, exactamente en el volumen que definimos macroscópicamente. O sea, es cuando nosotros logramos delinear exactamente la lesión sin incluir nada de tejido sano. Cuando nosotros nos extendemos por fuera de esa lesión hacia lo que macroscópicamente no vemos, pero que microscópicamente pudiera tener lesión, como pasa, por ejemplo, en los gliomas, que está demostrado que hasta 2 centímetros más allá del borde imagenológicamente visible pudiera tener lesión, pues entonces estoy hablando de CTB, que es lo que hace la radioterapia. La radiocirugía debe limitarse exactamente al GTB y no debe pasar a CTB ni a ITB. ITB ya se ve, ya no es tanto para lesiones intracraneales, se ve más en radiocirugía de pulmón o en radioterapia de pulmón o de vejiga, cuando un órgano que está en movimiento o que puede modificarse por el contenido líquido, como es la vejiga, puede deformarse, pues la radioterapia tiene que ser capaz de predecir este tipo de movimiento y de hecho ya hay equipos y software que lo logran. Y el PTB entonces es ese volumen donde ya yo asumo cuál es el borde máximo, aunque no sea visible, donde yo debo extender mi dosis de radiación. Aquí es la diferencia con la radioterapia. Esto es lo que nosotros planificaríamos en radioterapia y esto es lo que haríamos con radiocirugía. Todo esto que está acá, entre el borde del GTB y el PTB, constituye el área de penumbra. O sea, es el área donde la radiación puede dañar tejido sano y donde, en dependencia del equipo que yo tenga, voy a limitar esta área de penumbra. Por ejemplo, un gamma knife es capaz de ceñirse estrictamente al GTB. Sin embargo, el resto de los equipos todavía
alrededor de 1 milímetro o 2 milímetros por fuera del GTB, pueden estar administrando radiación, aunque no con la misma dosis que para el GTB. Esto no es otra cosa que el órgano de riesgo, el OAR, lo van a escuchar muchas veces cuando lean temas de radiocirugía, que son los órganos de riesgo vecinos y en los que hay que calcular la dosis, como ustedes verán próximamente. Otro término importante en radiocirugía es dosis biológicamente efectiva. Hay tejidos que son de respuesta temprana y hay tejidos que son de respuesta tardía. ¿Qué es esto? Es la capacidad de absorción y de respuesta que tiene determinado tejido a esa dosis de radiocirugía. Por ejemplo, la malformación arteriovenosa, los hemangioblastomas, o sea, las lesiones vasculares, los meningiomas, las lesiones benignas son tejidos de respuesta tardía. Quiere decir que nosotros vamos a ver el efecto en un tiempo más largo que el que vemos en los tejidos de respuesta temprana, en los que se incluyen las metástasis. Las metástasis son lesiones que responden muy rápidamente y por lo tanto a la hora de calcular la dosis de radiación que yo tengo que entregar con radiocirugía, tengo que tener en cuenta esto porque esto es un cálculo que es el alfa-beta que hay que tener en cuenta, que hay que calcular a la hora de determinar la dosis. Otro aspecto que van a escuchar es esto, o sea, ¿cómo entrega la radiocirugía la dosis? Ah, perfecto, como yo tengo que modular, como yo tengo que entregar esa dosis de radiación a determinado volumen sin dañar lo que está alrededor, yo, por ejemplo, puedo tener que evadir el nervio óptico, puedo evadir el tallo o puedo evadir la glándula pineal o puedo evadir el quiasma. Y entonces para entregar esa dosis yo puedo planificar que esos arcos o que esas dosis sean entregadas de múltiples formas como esto que ustedes ven aquí. Hoy yo no los voy a atormentar con esto. Si quieren en algún momento cuando hagamos el curso damos una parte que sea de física nada más y les explico cómo es que se entrega esto y qué utilidad tendría esto. Por supuesto, esto me permite a mí proteger muchas áreas del cerebro. Esto me permite a mí reirradiar a un paciente. Por eso yo digo que el número de metástasis a tratar puede variar en dependencia del volumen de cerebro sano que yo soy capaz de respetar desde el primer momento de tratamiento. Definiciones, curva de isodosis, no es otra cosa que es la absorción, el tejido, cuánta radiación absorbe el tejido. Yo lo tengo que ser capaz de calcular en mi plan de tratamiento, como lo van a ver, de forma tal que yo entregue a los órganos de riesgo una dosis muy baja de radiación y entregue la mayor dosis a la lesión que yo quiero tratar. Área de penumbra, como les explicaba, es el área que está por fuera de mi GTB, por fuera de mi lesión a tratar y por lo tanto es el daño que yo puedo causar. A veces cuando hablamos, no, porque el paciente hizo radionecrosis. Primer concepto, radionecrosis es lo que yo quiero causar con radiocirugía, pero yo quiero que mi radionecrosis quede en mi área de lesión, en mi lesión a tratar. Pero radionecrosis maligna, que es otro concepto, es la que ocurre por fuera de mi lesión a tratar, la que ocurre en el área de penumbra. Y esa es la que yo tengo que limitar con el plan de tratamiento. Y por lo tanto, es una de las condiciones por las que a veces, por ejemplo, un paciente pueda necesitar 15, 20, 26, 30 de planes de tratamiento y hasta que no logramos que el área de penumbra sea la mínima posible, pues entonces no podemos dar como aprobado el plan de tratamiento. ¿Cómo entrego esto para que el área de penumbra sea la mínima? Lo puedo hacer con los conos, como les decía en el Gamma Knife, regulando la entrada del haz de radiación a través de esos conos, o lo puedo hacer con micromultilámina. Miren ustedes estas laminitas que van conformando, cuando yo entrego la imagen, la forma que tiene mi lesión y por lo tanto yo puedo dibujar exactamente el blanco que yo quiero tratar, porque no siempre es redondo como lo permite el cono. Por lo tanto, cada uno tiene su ventaja y cada uno tiene su desventaja. Pero el objetivo es disminuir el área de penumbra y entregar la mayor dosis posible a la lesión. ¿Cómo se entrega la radiocirugía? Bueno, se puede hacer en una sesión única, es lo ideal, pero en ocasiones por el volumen o por el lugar o por la protección que yo necesito de los órganos de riesgo, necesito bajar esa dosis diaria y entonces la entrego entre 2 a 5 sesiones. Por encima de 5 sesiones ya no es radiocirugía.
Ya tengo que empezar a hablar de hipofraccionamiento, tengo que hablar de radioterapia de intensidad modular. Radiocirugía es solo hasta 5 sesiones y ese es un concepto importante. En estos momentos esto está en revisión porque ya se están logrando hipofraccionamientos con condiciones estereotácticas que van a un poquitico más allá que esto, y yo creo que en los próximos años el concepto de radiocirugía se va a extender casi que a 7 o 10 sesiones, pero por el momento siguen siendo 5. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Solamente intracraneal? No. Por suerte existe la radiocirugía extracraneal a pulmón, a mama, a cualquier órgano se puede realizar radiocirugía con las condiciones que lleva. Para mí es apasionante lo que logra la radiocirugía en la columna vertebral o la radiocirugía espinal, porque si nosotros tenemos muchas veces pacientes con metástasis en columna, que sabemos lo que eso representa para movilizar al paciente, para su familia, y nosotros somos capaces de tratar esa lesión en 1 a 5 sesiones, pues sencillamente el paciente, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de apego al tratamiento, pues logramos mayor éxito que cuando tenemos que tratarlo durante varias semanas. Y por supuesto la clásica que es la radiocirugía intracraneal. Ahora una serie de incógnitas. Lo hacemos despierto, es dormido, lleva anestesia general, lleva herida, usa máscara, usa marco, es hospitalizado, es ambulatorio, es sesión única, es fraccionada. Ya vimos esta respuesta. ¿Qué imágenes son las ideales? El resultado lo veo enseguida o no lo vemos. ¿Qué me hace la radionecrosis? Bueno, hay una cosa que se llama cadena de incertidumbre. Son los pasos en los que la radiocirugía pudiera fallar y en los que hay que tener en cuenta desde el momento inicial qué debo hacer. Mecánico es, por supuesto, todo lo relacionado a lo que va a ir sobre el cuerpo del paciente. Y va a ser un marco, si lo voy a hacer con máscara. El posicionamiento. Nosotros tenemos que ser capaces de que en el momento en que se adquiera la imagen hasta el momento en que se pone el equipo se reproduzcan bajo las mismas condiciones. Lo otro es la localización del target. No es lo mismo una imagen de tomografía a una imagen de resonancia, a una imagen de angiografía, lo van a ver. Y así diferentes parámetros que ustedes pueden ver que pueden condicionar fallos durante el plan de tratamiento y que deben revisarse por el equipo de trabajo antes de montar al paciente en el equipo. ¿Cuáles son las etapas de la radiocirugía? Una muy importante que es la pre, donde se selecciona el paciente, donde debe haber un equipo de trabajo, donde es necesario muchas veces, les confieso, a pesar de que haya personas con mucha experiencia dentro del equipo, revisar qué dice la literatura. Nosotros recientemente teníamos que acudir a un método que se utilizó ya hace más de 8 años en radiocirugía de metástasis, porque era para poder cumplir el plan de tratamiento. Tuvimos que hacer revisiones de muchas cosas que se han publicado, porque hay pacientes que hacen difícil la entrega de la dosis para proteger su cerebro. Y aquí sobre todo, pre-radiocirugía, si recuerdan la primera imagen que puse, es porque si el paciente tiene una condición que es quirúrgica y utilizo malformación arteriovenosa, si la malformación es quirúrgica, no hay por qué ofrecer radiocirugía. Lo que es quirúrgico, lo que se puede curar definitivamente con cirugía va para cirugía. Lo que se puede beneficiar de un tratamiento combinado, bien sea cirugía, embolización, radiocirugía, pues hay que saber esas indicaciones y por encima de todo hay que poner el criterio científico y el deseo del paciente. Eso es muy importante y esta etapa es fundamental. Ya en la etapa de la radiocirugía verán todo lo que se hace desde la inmovilización, las imágenes, la localización y la entrega del tratamiento. Y la post-radiocirugía también tan importante como la pre-radiocirugía, porque el seguimiento del paciente con radiocirugía es de tiempo. No es como el quirúrgico, que nosotros operamos un tumor, extraemos el tumor y enseguida está el resultado. Aquí no. Aquí hay que saber esperar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el seguimiento de una malformación arteriovenosa, debe ser cada 6 meses con resonancia, hasta que a los 2 años se hace una resonancia de control. Si desaparece, se hace entonces la angiografía. Por lo tanto, esta etapa es larga y esta etapa debe ser también con estrictos criterios de protocolo. Técnicas de inmovilización hay muchas, desde el conocido marco estereotáctico hasta la máscara, hasta la mordida o el bite block o la combinación de estos, ¿sí? Todos estos se pueden utilizar
todos estos se pueden utilizar en dependencia del paciente. El marco estereotáctico ya va en decaída, se está dejando solamente para el Gamma Knife y ya el Gamma Knife ha empezado a utilizar incluso máscara, porque la precisión de las máscaras y de los métodos de localización, como ustedes ven aquí, esto es un Trubin en la ciudad de Oviedo, donde tienen uno de los equipos más modernos, y sin embargo ellos durante muchos años utilizaron el marco estereotáctico y ahora incluso en radiocirugía funcional utilizan la máscara porque tienen estos equipos de alta precisión, los SideTrack, que son capaces de localizar por superficie o por infrarrojo el más mínimo movimiento del paciente, y por lo tanto no es lo mismo tener esta máscara, que es muy cómoda, que es muy práctica, o la mordedura, que tener un marco rígido unido a la cabeza del paciente. Esto es un acelerador lineal con un paciente en tratamiento, un schwannoma vestibular en dosis única con un marco estereotáxico. Esta es una paciente reintervenida en varias ocasiones de un schwannoma vestibular gigante, con secuelas incluso en el facial, en el que se decidió tratamiento fraccionado en 5 sesiones con máscara. Lo hacemos despierto, lo hacemos dormido. Cuando es con máscara, no hay por qué dormir al paciente, salvo que el paciente padezca de claustrofobia. Si lo utilizamos con el marco estereotáctico, bien sea para acelerador lineal o para Gamma Knife, como es esta paciente, pues entonces hay quien decide sedar al paciente si el paciente no coopera, o como esta paciente que cooperó totalmente con su infiltración local a la colocación del marco. Habitualmente es despierto. Si los pacientes son pediátricos, muy pequeños, pues por supuesto hay que acudir a sedación, como lo van a ver después. ¿Es solo el neurocirujano? ¿Es solo el radioterapeuta? No. El mejor ejemplo lo tengo acá. Tuve la suerte de trabajar durante 2 años en un equipo donde tuve el mejor ejemplo de lo que es trabajar en equipo. Aquí el físico, aquí la radioterapeuta, aquí el imagenólogo y aquí los 2 neurocirujanos. Cada uno en la etapa que le toca, respetando la fase de tratamiento. También mi equipo de trabajo en La Habana, donde cada uno jugaba un papel dentro del momento de la planificación, por lo tanto, nunca ni el resultado ni la gloria es de uno solo, sino del equipo de trabajo. Cada uno tiene un papel importante. El del neurocirujano, en mi opinión, es clave porque tiene que delimitar estrictamente la lesión, las estructuras, los órganos de riesgo. Es quien mejor conoce la neuroanatomía o las posibles secuelas que se puedan producir. Igualmente el físico médico, que es quien se enfrenta a la planificación real del plan de tratamiento. Yo siempre digo que es el cerebro del equipo, es el físico médico, y por supuesto el radiooncólogo, pues que es quien conoce en detalle todo lo que puede producir la radiación. Es un trabajo, como les dije, en equipo. Las etapas: una etapa de adquisición de imágenes, una etapa de planificación de tratamiento y una de aplicación. Estas, las diferentes fases. Siempre puede haber una etapa que es quirúrgica, repito, otra etapa que es la discusión con el grupo, por ejemplo, en este caso el grupo vascular, el grupo de embolización, radioterapia, neurocirugía, y otro momento que es el de entrega de la dosis. Colocación del marco, adquisición de la imagen en tomografía, esto es una angiotomografía de una malformación arteriovenosa, la planificación del tratamiento y la entrega del tratamiento. Básicamente esas son las etapas. Esto lo mismo, salvo otros pacientes con otros métodos de fijación igual. ¿Qué estudios pueden necesitarse para la radiocirugía? Tomografía contrastada de preferencia, resonancia magnética siempre debe ser de 1.5 o de 3 Tesla. Los de bajo campo no son muy buenos por el grado de distorsión que producen. Se pueden utilizar fusión de imágenes de SPECT, de PET. En estos momentos nosotros utilizamos imágenes de resonancia. Este es nuestro resonador. Imágenes de resonancia 1.5 Tesla contrastado con un protocolo que está incluyendo en estos momentos imágenes de perfusión. En el caso, por ejemplo, de las malformaciones arteriovenosas, utilizamos la angio-RMN o el time of flight, el TOF. Vean aquí después cómo este paciente pasa a la etapa de simulación. Con su máscara se adquieren imágenes en el tomógrafo que tenemos dentro del área de radiocirugía, y esa imagen se fusiona con la de resonancia que vieron previamente. Esto es alguna de las cosas que hemos logrado. Por ejemplo, la tractografía, delimitar la lesión. ¿Qué utilidad tiene la tractografía?
Bueno, recientemente se ha visto, incluso Lawton, que es uno de los grandes, como digo, de los máster de la cirugía vascular, en estos momentos desarrolla malformaciones arteriovenosas, radiocirugía, teniendo en cuenta la tractografía. Nuestro grupo de trabajo ha tenido muy buenos resultados. Vean acá la diferencia de entregar a esta lesión una dosis de radiación, donde está incluido el haz piramidal. Si no tuviéramos esta tractografía, pues sencillamente destruimos ese tracto. ¿Y cuál sería la variante? Bueno, sencillamente hacemos una primera etapa de radiocirugía acá y una vez que ese tumor se despega del tracto o el tracto asume su posición normal, pues vamos a una segunda etapa de tratamiento o aplicamos una dosis que no dañe el tracto y que sí logre destruir la lesión. Por lo tanto, es muy importante cada imagen nueva, por ejemplo, esta de perfusión cerebral, nos ha permitido, como verán más adelante, guiar la malformación arteriovenosa sin llegar a tener que hacer una angiografía post-radiocirugía hasta que esté totalmente obliterada, porque nos permite definir el nido tremendamente. Esta es una de las máscaras que hemos utilizado para una pacientica que nos pidió que la dibujáramos para ella, como hacemos con los niños. Aquí vean un meningioma parasagital bien pegadito, vean cómo aquí está incluido el seno. Entonces, ¿cuál es la variante aquí? Hay que aplicar radiocirugía sin incluir el seno y esperar la disminución de ese tumor para ir a una segunda fase de tratamiento. Un paciente con su máscara ya a punto de entrar al acelerador. Vean la próxima etapa, que es la de planificación. Yo le llamo la etapa de los dibujitos. Aquí dibuja el radioterapeuta y dibuja el neurocirujano. ¿Qué dibujamos? Dibujamos la lesión, dibujamos los órganos de riesgo. Estos blanquitos que tienen acá son los tractos que hemos fusionado. Ajá. Vean cómo está dibujado nervio óptico, vean globo ocular, o sea, tallo, ¿sí? Y entonces, si se fijan acá, cada una de esas estructuras, incluyendo CTB, o sea, el volumen real, más lo que nosotros suponemos que pudiera tener un área de penumbra, cuál es la dosis que representa, cuál es la dosis que recibe. Y la curva de isodosis que les hablaba ahorita es esto que están aquí. Cada uno de estos colores queda representado en esta curva. Si nosotros consideramos, si nosotros queremos ver, por ejemplo, el cristalino del ojo derecho, qué dosis está recibiendo, vengo a esta curva y puede que se me pegue mucho a una dosis que es dañina para el cristalino, por lo tanto tengo que rehacer este plan de tratamiento y estos arcos que ustedes ven aquí los tengo que entregar de manera diferente. Les pongo esto porque esto fue algo muy cómico en la planificación de esta paciente, porque pusimos aquí que esto hacía como un cacho, ¿no? Y nos pusimos a discutir hasta eliminar esto totalmente porque sencillamente era un meningioma de seno cavernoso que estaba involucrando uno de los nervios craneales. Y créanme que quitar ese cachito fue más difícil que lo que es quitárselos en la vida real, pero bueno, lo logramos. Entonces, acá vean otro plan de tratamiento, vean la curva donde se está entregando la dosis para esa lesión, vean cómo se ajusta en el color rojo y cómo por fuera entonces empiezan a entrar las diferentes estructuras. Aquí nuestra físico ya a punto de entregar el tratamiento, verificando que el equipo esté recibiendo las imágenes de lo que se planificó inicialmente y entonces yo puedo entregar, como hace el cobalto, sin guía de imágenes esa dosis o la puedo entregar con guía de imágenes. Vean la diferencia para el área de penumbra. La guía con imágenes no es otra cosa que imágenes de rayos X ortogonales o tomografía que van al acelerador y que se toman inmediatamente antes de empezar el tratamiento. Y se verifica que la posición en la que se tomó la imagen, cuando ustedes vieron en la tomografía y en la resonancia, sea la misma posición en la que está la paciente en el acelerador. O sea, permite reproducir exactamente o corregir cualquier error en posición. Vean este pequeñín que tratamos, es el bebé más pequeño que hemos tratado, de solo un añito. Este sí hubo que sedarlo y nuestra física entonces verificando que todos los parámetros estén en posición una vez que con máscara se ha fijado el paciente. Acá la paciente con máscara, aquí verificando, ya esto es en el equipo, verificando el tratamiento y entonces vean, aquí no puse paciente, pero vean cómo es la entrega de la dosis, aquí está el equipo con el que se verifica. En la medida que el equipo rota, nosotros estamos afuera frente a ese monitor que ustedes están viendo, entregando la dosis o los arcos de tratamiento, o sea, desde afuera del acelerador es que se maneja, ¿no? La entrega de la dosis. Esto igual, otros pacientes en tratamiento, estos con marcos,
Esto en el caso del Gamma Knife, vean el paciente cuando entra el Gamma Knife, cómo se cierra totalmente y no es posible. Esta imagen incluso es adquirida desde una cámara dentro del Gamma Knife. Un paciente con marco en un acelerador, aquí con máscara durante tratamiento, con bite block. Un niño con bite block y máscara, que fue en los inicios del abandono del marco para podernos adueñar de las máscaras. Vean aquí lo que les decía, cómo yo soy capaz de dibujar la lesión, cómo es capaz de dibujar el tallo, y entonces se establece una escala de colores que es la que me dice la dosis que yo le estoy entregando o la dosis que está recibiendo cada una de esas estructuras o órganos de riesgo. En el caso de Gamma Knife, vean, esto es una malformación tratada con Gamma Knife, vean cómo la dosis se ciñe estrictamente a el blanco que yo deseo tratar. Por lo tanto, para mí sigue siendo el equipo con mayor precisión y menor área de penumbra. Aquí igual, otro tumor, vean las diferentes curvas, cada color representa una dosis de radiación y por lo tanto cuánto está recibiendo el tallo y cuánto está recibiendo cada una de las estructuras, otra de las curvas, un equipo más antiguo. Y esto es algo que sin lugar a duda es una verdadera ventaja del Gamma Knife, que es la planeación anticipada, otro concepto que deben saber en radiocirugía. Y es que yo tengo las imágenes de resonancia desde antes del tratamiento, yo soy capaz de simular el tratamiento de forma tal que cuando ya el paciente llega al equipo, yo tengo listo mi tratamiento, solo es reposicionarlo, que el equipo lo verifique y por lo tanto soy capaz de tratar un mayor número de pacientes en un día o un mayor número de lesiones. Esa es otra de las ventajas. Vean ahí cada uno de los colimadores de los conos, cómo fue haciendo su lesión hasta dibujar exactamente la forma que tenía ese tumor. Acá con acelerador lo mismo, cada color representa la curva y la dosis de lo que entrega, otro igualito. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la radiocirugía? Bueno, la radiocirugía es capaz de tratar tumores benignos, tumores malignos, es capaz de hacer lesiones en radiocirugía funcional, algo que va nuevamente en ascenso, aunque fue el inicio de la radiocirugía, y por supuesto la radiocirugía espinal. Sigue siendo la vedette las malformaciones arteriovenosas por su repercusión y bueno, dentro de los tumores, por supuesto, los benignos, como pueden ser los meningiomas, los schwannomas, los adenomas, los malignos, básicamente las metástasis tienen un impacto tremendo, las radiocirugías siguen siendo los menos beneficiados, los gliomas, pero bueno, otros de localizaciones muy específicas como el tallo, el diencéfalo que van a ver, se benefician mucho de esto, mucho más que de la cirugía. Recordar que en el manejo de las malformaciones arteriovenosas sigue siendo la cirugía el principal método de tratamiento, el tratamiento curativo, pero la radiocirugía y la embolización siguen sumándose a este armamentario. ¿Qué es lo que hay que saber en la radiocirugía de las malformaciones arteriovenosas? Bueno, la puedo hacer antes o después de la cirugía si la resección no fue total. La puedo hacer como ocurre en estos momentos antes de la cirugía, un mes antes de la cirugía y logro resecar el nido en mejores condiciones y con menor riesgo de sangrado. La puedo hacer posterior a la embolización o la puedo hacer antes de la embolización. Puedo combinar las tres. Puedo utilizar una serie de imágenes para la planificación. Algunos radiocirujanos defienden a ultranza la angiografía, ya esto no es así. Con el desarrollo de las imágenes, la angioresonancia y la angiotac permiten una delimitación exacta del nido. Lo ideal es poder fusionar todas las imágenes y por supuesto los riesgos que siempre existen de sangrado posterior a la radiocirugía. La radiocirugía no sobreañade ningún riesgo a la desangrado, sino mantiene su historia natural, más bien disminuye, por ejemplo, en los niños el riesgo de sangrado. Tendremos en algún momento una oportunidad para revisar radiocirugía de malformaciones, que yo creo que es el mayor capítulo de la radiocirugía. Y bueno, recordar que en este tema hay que tener algunos puntos muy claves para el neurocirujano. Es un nido compartimental, es un nido difuso, es un nido compacto, tiene aneurismas intranidales, tiene aneurismas arteriales, no los tiene. Esto es lo que va a definir hasta dónde la radiocirugía puede beneficiar o no al paciente, hasta dónde va primero la radiocirugía o hasta dónde primero la cirugía o primero la embolización.
Esto, algunos de los algoritmos, este es el clásico de los algoritmos para manejo de radiocirugía. Como ven, siempre considerar la cirugía la primera opción, pero existe una serie de, en estos momentos, de malformaciones arteriovenosas que antes se consideraban solo de observación, como son las malformaciones grado 3, grado 4, que ya en estos momentos se benefician de técnicas de radiocirugía. Aquí, como les enseñaba ahorita, el equipo de endovascular de la clínica, el radioterapeuta y nosotros en la discusión de una malformación arteriovenosa que aparentemente pudiera ser quirúrgica, pero que tiene tractos importantes incluidos y una gran vena con muy alto riesgo para el paciente. Como les decía, la angiografía como clásico, pero no sigue en estos momentos siendo el único estudio. Nosotros logramos con resonancia lograr definiciones, planes de dosis extremadamente exactos para este tipo de pacientes. Recordar sobre todo en este caso que la dosis que uno entrega es lo que hace que una malformación se oblitere o no. Una malformación arteriovenosa con radiocirugía, mínimo 2 años en su obliteración. Las que son, por ejemplo, menores de 1 centímetro pueden obliterarse en 6 meses, pero el promedio son 2 años. Y esto está en relación con la dosis que estoy entregando. La dosis, cuando yo entrego entre 20 a 25 Gray, tengo más de un 94% de probabilidad de cierre de la malformación. Cuando estoy por debajo de 20 ya baja a 84, pero tengo como condición, por ejemplo, que las lesiones de tallo, las malformaciones de tallo cerebral deben tratarse entre 14 y 18 Gray, aunque requieran más de una etapa de tratamiento. Por lo tanto, muchas veces no es la dosis lo que determina, sino las características. ¿Cuándo puede sangrar una malformación? En cualquier momento. Pre-radiocirugía, por-radiocirugía, sin obliterarse y hasta después post-obliteración si hemos dejado fuera alguna parte de un nido difuso sobre todo. Vean, este es un caso que tratamos con angiotomografía. Vean, una malformación frontal izquierda, área motora, obliterada al año de tratamiento, sin secuelas. Vean exactamente cómo se dibuja el área donde antes estuvo la malformación y el seguimiento igual por tomografía. Esta es una chica que tratamos acá con una malformación complejísima de ganglios basales periventricular que pudiera haberse quedado para observación, pero una paciente con una epilepsia intratable. Vean los estudios de esa paciente y vean acá qué curioso. Esto fue 2022. Vean la malformación antes de la radiocirugía. Vean lo que pasó en el 2024. Esto es con resonancia. Ya solo vemos el componente venoso que va a quedar. Eso es el logro de la radiocirugía. Sin embargo, nosotros podíamos haber considerado que esta paciente estaba curada en esta etapa. ¿Por qué no pasamos a hacerle la angiografía de control? Esta es su perfusión antes de iniciar el tratamiento. Y vean aquí que todavía hay un resto de malformación que no está visible en la técnica de angio-RMN, pero sí en la de perfusión. Por lo tanto, todavía nos toca esperar para hacer la angiografía que nos diga si efectivamente esta paciente está curada ya definitivamente. De todas maneras, frente a este monstruo, haber logrado esto, yo creo que ya constituye un éxito del grupo. Acá otro pequeñín igual con una malformación tremenda, compleja, en estos momentos ya casi en etapa de curación total antes de los 2 años, sin secuelas motoras. Esta es una de las malformaciones más complejas que uno puede tratar, son las rolándicas, con una vena, como ustedes ven, gruesa, en un paciente sin déficit neurológico ninguno, que tenía 3 embolizaciones previas con 2 sangrados. Por lo tanto, decidimos hacer, fue 26 planes de tratamiento, como les mencionaba. Hicimos una dosis inicial que nada más involucraba una parte del nido para poder respetar la vena de drenaje, que es una de las condiciones. Empezamos a ver posteriormente un edema. El paciente empieza a los 2 años de tratamiento con una hemiparesia y vemos esta gran edema que no es otra cosa que edema por radionecrosis y una malformación que había quedado residual. Empezamos tratamiento con esteroides y se decidió en este momento entonces hacer una nueva radiocirugía con Gamma Knife. 2020, vean la angiografía, totalmente obliterado el nido y el paciente sin déficit neurológico alguno. O sea, a veces no desesperarse es una buena opción. Vean aquí el edema tremendo que tenía en el momento de la radionecrosis, pero bueno, afortunadamente todo estuvo bien.
Como les hablaba, la embolización puede aparecer en diferentes etapas. La radionecrosis maligna, que es lo más temido, o el daño a los nervios craneales, que puede ser una de los aspectos negativos que tiene la radiocirugía y que va muchas veces condicionado por cumplir exactamente lo que exigen los planes de tratamiento. ¿Qué hacemos frente a la radionecrosis? Bueno, no hay nada escrito que sea ciencia constituida total, que no sean los esteroides. Esteroides que hay que en ocasiones extender por varios meses, vitamina E, Trental, propanolol, todo esto queda en el campo de lo que se ha intentado y que en algunos grupos da muy buenos resultados de trabajo, pero básicamente lo ideal es que no se produzca este edema maligno. También la neuralgia de trigémino como una de los requisitos, una de las indicaciones de la radiocirugía cuando no resuelve, cuando no tiene indicación quirúrgica o cuando es un fracaso a las otras técnicas. Los schwannomas vestibulares, uno de los grandes debates entre el neurocirujano y el radioneurocirujano. Hoy se sabe que la respuesta de estos tumores a la radiocirugía es tan impactante que ya casi va predominando su indicación, salvo aquellos que desplazan el tallo cerebral o tienen más de 3 centímetros de diámetro. Lo más importante en esta planificación, tener en cuenta si el paciente tiene pérdida o no de la audición, si incluye o no la cóclea. O sea, esto podemos hablarlo otro día como uno de los grandes temas. Este es la paciente que les había dicho incluso, miren qué tumor tan grande, más del 50% del tallo, más de 3 cirugías. Entonces decidimos hacer un fraccionamiento con muy buenos resultados. Acá una neurofibromatosis tipo 2. Vean acá cómo se trata el primer tumor, aparece el segundo. Siempre debe tratarse, es una de las condicionales, el de mayor tamaño, ¿sí? Y posteriormente entonces el segundo tumor debe empezarse incluso por el lado donde existe acusia o hipoacusia. Esta paciente desafortunadamente tenía acusia bilateral y bueno, tratamos primero uno, disminuyó de tamaño y reapareció del otro lado y empezamos y bueno, logramos controlar los dos tumores. El schwannoma, por supuesto, tiene diferentes estadios. Hay una parte que es la reducción, otra es la estabilidad y existe algo que es el llamado pseudo crecimiento del tumor. Voy a apurarme porque me he extendido ya más de una hora. El pseudo crecimiento es una imagen que da el schwannoma vestibular, lo vamos a ver, ocurre aproximadamente entre el mes 6 y el mes 18 posterior a la radiocirugía y que sencillamente no significa que sea un fracaso. Toca esperar, toca poner esteroides porque después de eso viene la destrucción de la lesión. Hoy día se habla de técnicas de radiocirugía centradas en el tumor, lo cual quiere decir que después de la radiocirugía o después de la cirugía puede venir un éxito. Por ejemplo, si hicimos una resección subtotal del schwannoma para no dañar el nervio facial o el nervio trigeminal, podemos hacer una radiocirugía posterior. O si hicimos una radiocirugía y el paciente no estuvo con resolución total pasado el tiempo de los 2 años, pues entonces podemos pasar a una cirugía segura. Este es uno de esos pacientes. Este paciente fue traído a la clínica procedente de otro centro donde se hizo una cirugía muy parcial. El paciente no deseaba volverse a operar. Se hace la radiocirugía. Posterior observamos esta lesión quística, como ustedes ven, totalmente en su interior. Decidimos ser conservadores, solamente colocar una derivación ventrículo-peritoneal, pero el paciente progresa en síntomas y ya nos impresiona que aparecen nuevos nódulos como si esto ya hubiera pasado del pseudocrecimiento a un nuevo crecimiento. Se lleva a cirugía, miren aquí la perfusión, cómo hay actividad dentro del tumor y nos encontramos esta lesión que fue extraordinariamente fácil de resecar. Vean aquí con una resección total porque la radiocirugía evidentemente facilitó la posterior resección total de este tumor. Esto estamos empezando, pero pudiera ser un campo prometedor para esos schwannomas gigantes que a veces son un tremendo problema. El otro, los tumores del glóbulo yugular, también la radiocirugía constituye en estos momentos su indicación. Incluso por ejemplo, que tratamos hace poquito, hace menos de un mes, que incluía hasta el cuello, pues entonces hicimos una radiocirugía por etapas y la paciente en estos momentos va sumamente bien. Otro caso de glóbulo yugular.
Esta foto siempre la pongo cuando voy a hablar de radiocirugía de los meningiomas. Sami y el doctor Isaac Wall, fui su alumna durante el fellow de radiocirugía, el defensor a ultranza de la radiocirugía, de hecho uno de los radioneurocirujanos más renombrados del mundo, y Sami demás está a decir. Esto fue en Bogotá en marzo del 2022, la discusión sobre qué era mejor, si la cirugía o la radiocirugía, todavía la recuerdo, fue tremenda, pero bueno, esta fue la moraleja, conocer las reglas antes de, o sea, las reglas para poder romperlas es de manera efectiva. Ni siempre es absoluta la cirugía, ni siempre es absoluta la radiocirugía. Hay que saber las indicaciones cada una de cuáles son. Igual, les repito, meningiomas es un gran campo. El meningioma tiene la desventaja que demoramos mucho con radiocirugía en ver el efecto. Y la estabilidad, o sea, el que el tumor no crezca es un éxito de la radiocirugía, lo que sin lugar a duda para los neurocirujanos constituye en ocasiones algo como un fracaso. No es un fracaso, sencillamente si nosotros logramos que el tumor no crezca nunca más, pues en un paciente que es un anciano, que tiene comorbilidades o que es un resto de la cirugía inoperable, pues constituye también una indicación válida. Para mí, una de las indicaciones más valederas de la radiocirugía son los tumores del seno cavernoso. Por supuesto, cada uno con sus características específicas. Esta paciente, por ejemplo, en menos de 3 meses, con esta lesión de seno cavernoso, miren la evolución que tuvo, que no es lo habitual. Habitualmente se demora más de un año en lograr ver este resultado. Por lo tanto, las secuelas de una cirugía acá hubieran sido, en mi modesta opinión, mucho más que las de la radiocirugía. Las manos nuestras no son, por supuesto, las de los grandes neurocirujanos que invaden el seno cavernoso. Uno puede hacer una resección parcial, uno puede tomar muestras, pero siempre las secuelas están presentes. Esta paciente no aceptó cirugía y la radiocirugía realmente le fue muy bien. Vean otro caso que tratamos, vean cómo nosotros dibujamos el trayecto del trigémino para poder saber qué es lo que va a pasar después. Excelente resultado en la paciente, control del dolor, a diferencia de lo que logramos con los meningiomas anaplásicos. Los meningiomas anaplásicos no marca diferencia si usted le da radiocirugía o le da radioterapia. Creo que es peor. Por lo tanto, hay que saber esto para no indicar radiocirugía, aunque sea una lesión pequeña en los meningiomas anaplásicos. Craniofaringiomas, otro gran capítulo de la radiocirugía que podemos después incluso tratar en una charla aparte, pero que tiene una gran respuesta. Si nosotros logramos la resección quirúrgica total, sin secuelas, mejor, pero muchas veces sabemos que es prácticamente imposible resecar la cápsula o la pared de los craniofaringiomas. Y la combinación de cirugía con radiocirugía se impone hoy en todas partes, y en el caso de los craniofaringiomas pediátricos, los papilares, pues la inmunoterapia. Este chicuelo que fue intervenido en varias ocasiones, incluso con un quiste enorme prepontino que casi nos vuelve loco a todos en el servicio, pues la respuesta a la radiocirugía fue realmente impactante, sin secuelas para el paciente. Adenoma de hipófisis es otro gran capítulo. Sigue siendo la cirugía el marcador, sigue siendo la mayor resección posible, sigue siendo los que son de tratamiento médico. O sea, la radiocirugía no ha modificado las indicaciones quirúrgicas de los adenomas de hipófisis, excepto que en la nueva clasificación, en la clasificación donde ya aparecen tumores con marcadores de malignidad, pues entonces, sobre todo con un CAI 67 mayor del 5%, hemos empezado con la radiocirugía de acuerdo a los protocolos internacionales. Insisto, es que es muy necesario los estudios moleculares en los pacientes con adenomas de hipófisis, porque, por ejemplo, en nuestro servicio hemos encontrado pacientes con CAI 67 de 10, 20, 30%, y hemos hecho una radiocirugía precoz con un control importante de la enfermedad. Esto, por ejemplo, es uno de los nuevos tumores descritos en la clasificación de los adenomas de hipófisis, un tumor de Krupp, que es un secretor de ACTH no Cucci. O sea, es un secretor de ACTH silente, pero que tiene la mayor probabilidad de convertirse en carcinoma. Por lo tanto, después de una cirugía, como ustedes ven, pasamos a hacer radiocirugía del lecho. Aquí está el paciente y el paciente se mantiene en un control total de la enfermedad, lo cual es muy importante.
¿Cuál pueden ser las complicaciones? Aquí sí hay que ser muy cuidadoso en la indicación, pues la neuropatía craneal, el daño al quiasma, el daño vascular, el daño a las estructuras hipotalámicas es uno de los riesgos que puede asumir la radiocirugía, al igual que la radioterapia. Metástasis cerebrales, ya casi voy terminando, es el gran capítulo de, junto a malformaciones arteriovenosas, de la radiocirugía, sobre todo por los diferentes debates que se establecen en cuanto a sus indicaciones. ¿Qué siguen siendo verdad absoluta? La radiocirugía más la radioterapia logra mejor control que la radioterapia sola. La radiocirugía sola es más efectiva que la radioterapia sola. Y la radiocirugía, por supuesto, tiene un costo-beneficio económico y psicológico sobre el paciente superior a la radioterapia. ¿Cuál es el ideal? Esto inicialmente las menores de 4 centímetros, bueno, ya esto no va siendo tan así. Ya existen métodos de tratamiento con radiocirugía que se pueden lograr. Si la metástasis tiene efecto de masa, entonces quirúrgica. ¿Por qué? Porque sabemos que después que ocurra la radionecrosis, el paciente puede llegar a nosotros con una hipertensión intracraneal aguda que lo puede empeorar, sobre todo si es una lesión única. Si son lesiones múltiples, no hay limitante. El límite del número de lesiones a tratar lo da la dosis que pueda recibir el cerebro de acuerdo a la planificación. Si el cerebro no cumple la dosis que nosotros necesitamos, que es la de menos de 12 Gray en 1 centímetro cúbico de cerebro sano, entonces sencillamente hay que pasar a radioterapia holocranial o IMRT y no se puede hacer radiocirugía. Esto, algunos de los factores pronósticos, hablaremos después en otro momento, pero para que ustedes lo conozcan, que no es solamente indicar la radiocirugía, sino todas las condicionales que hay que tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente con metástasis cerebral. ¿Cuáles son los que se benefician? Melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de mama. ¿Se acuerdan aquello que yo les hablaba de respuesta temprana, respuesta tardía? Estos son los que mejores responden a la radiocirugía. Y por supuesto, algunas de las ventajas que son habituales en el manejo de cualquier variante de tratamiento frente a las metástasis. El algoritmo de tratamiento más conocido para el manejo de metástasis cerebrales. Acá, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Para mí, metástasis cerebrales, radiocirugía tiene todas las ventajas del mundo. Primero, porque logra el control de la enfermedad y segundo, porque antes de la cirugía logra esto y lo hemos visto en nuestro servicio. O sea, hacer radiocirugía antes de la cirugía implica que después no hay diseminación leptomeningia. Hemos tenido pacientes que hemos operado, hemos hecho radiocirugía posterior y una de las cosas que nos ha pasado es la diseminación leptomeningia que ocurre como consecuencia de la cirugía y esto lo evita evidentemente la radiocirugía y se va imponiendo a nivel mundial. Este es un caso nuestro operado en otro lugar. El mito de que no se puede hacer radiocirugía con puntos no es cierto. Se puede ir del quirófano al equipo de radiocirugía sin problema ninguno y aplicar radiocirugía a la cavidad. Eso es algo que debemos tener en cuenta y que debemos luchar en esto frente a los radioterapeutas. Esta es una paciente con 3 lesiones que tuvimos la oportunidad de tratar y que se controló perfectamente. Esta era la única que 6 meses después todavía quedaba pequeñita, pero con una calidad de vida tremenda, el resto de las lesiones controladas. Las condiciones ideales para tratar metástasis son estas, pero no son absolutas. Lo más importante es que el paciente lo quiera y el estado general del paciente y que el cerebro cumpla las indicaciones. Este señor que está aquí, siempre pongo la foto, Sammy, un gran amigo, fue el físico que se paró en un congreso de Maryland a preguntar que por qué solo 3 metástasis, que es uno de los grandes mitos de la radiocirugía. Cuando él hizo los cálculos dijo, podemos llegar a 40 o más lesiones. Lo vi tratar en una ocasión 90 lesiones de melanoma en una sesión de radiocirugía, lo cual yo considero no soy capaz de hacer, pero sí pertenece a él el mérito de haber demostrado mediante física que se pueden tratar mucho más de 3 lesiones. Meduloblastoma no se beneficia de la radiocirugía, solo de la radioterapia y los demás protocolos. Radiocirugía, una indicación, por ejemplo, ependimoma intraventricular sin componente espinal en el anciano, está demostrado ya que constituye una indicación primordial. La radiocirugía espinal, como les decía, tiene protocolos muy específicos, sobre todo tener en cuenta los mismos parámetros que conocemos, si hay sensibilidad, si no hay, si hay estabilidad,
si tenemos espacio, si es necesario realizar cirugía o no separativa. Esto es muy importante a la hora de determinar la radiocirugía espinal, pero esto ha modificado, esto ha revolucionado la evolución de los pacientes con lesiones raquimedulares, y estas son algunas de las condicionales que en algún momento podemos conversar. Hoy es solo para que tengan una idea de cuántas cosas se pueden hacer. El reto de los niños. Ustedes saben que por radioterapia nos dice lo convencional que por encima de los 3 años solamente, que antes de los 3 años no se puede tratar. Cuando inicié la radiocirugía empezaba con niños de 2 años. En estos momentos ya hemos hecho niños de 1 año, como esta belleza que tengo acá, con una pequeña malformación arteriovenosa peduncular, con una evolución satisfactoria, o este amor que tengo acá, que con un tumor pineal. Vean este jovencito con un tumor de saco endolinfático, con una respuesta espectacular a la radiocirugía, o este jovencito que lo traté cuando tenía 9 años de un astrocitoma de tallo cerebral con una dosis única, y hoy es este joven que ustedes ven aquí sin recaída de la lesión. Por lo tanto, los niños se pueden tratar. O esta pequeñita que apenas tenía 2 años de este gran tumor diencefálico y hoy tiene ya 14 años sin recaída de la enfermedad. Aquí el momento más difícil, cuando hay que decir que no a la radiocirugía. Esto fue una paciente que recibimos en Misericordia con una malformación arteriovenosa que implicaba protuberancia y bulbo, en condiciones incluso con trastornos ventilatorios, y a la que, muy a pesar nuestro, porque si usted delimitaba esta lesión sabía exactamente dónde estaba la radiocirugía, pero sabíamos que el daño iba a ser que mayor que el beneficio, y por lo tanto este es el momento en que decir no, la radiocirugía no te va a beneficiar y te va a empeorar. Este es un joven con un tumor pineal, como ustedes ven aquí, un pineocitoma, que se hizo biopsia y tercer ventriculostomía, curado con radiocirugía. Esta es otra jovencita con un tumor pineal que la tratamos de niña, miren el Cushing por los esteroides, y hoy es una jovencita curada después de la radiocirugía. Lo más importante de esto, para concluir, es que hay que conocer todas las opciones de tratamiento. El neurocirujano no se puede afianzar solo a la cirugía o solo a la radiocirugía. Hay que dominar todas las técnicas, todas las indicaciones para que nuestros pacientes se beneficien de lo mejor posible. La radiocirugía tiene en estos momentos muchísimos retos. La inteligencia artificial está, de hecho, modificando todos sus protocolos de tratamiento, y, por supuesto, el desarrollo de las neuroimágenes. El futuro, bueno, esperemos que el futuro sea sin radiación, que logremos que la radiación no sea ni tan siquiera, a pesar de esta charla tan extensa de hoy, el método de tratamiento, pero mientras tenemos que seguir brindando a nuestros pacientes lo mejor posible. Solo jamás, siempre un equipo, y agradezco en todos estos años a los equipos a los que he pertenecido y a los que pertenezco, que la gloria sea para Dios, pero agradezco a ellos la posibilidad de haber trabajado juntos. Bueno, muchísimas gracias. Y disculpen la extensa de esta charla. Nada, doctora, es un tema bastante amplio y bueno, le agradecemos mucho estos puntos clave para poder entender después cómo se tratan las diferentes patologías que vamos a ir viendo. ¿Sí me escuchan, verdad? Yo creo que se nos quedaron dormidos de tanto que hablé. Sí, profe, se escucha perfecto. No, pero sí me escuchan. Sí me escuchan, perfecto. Doctora, una pregunta. ¿Tienen experiencia o han hecho casos de cavernomas con radiocirugía? A ver, yo no estoy a favor de los cavernomas, realmente. Yo sé que en estos momentos es un punto de gran debate. En lo personal, en los años que he hecho radiocirugía, tengo uno solo tratado con una epilepsia rebelde a tratamiento, mejoró la epilepsia y al año, de hecho, a la radiocirugía hubo que intervenirlo porque reapareció. Yo creería que los cavernomas, mientras se puedan operar, deben operarse, porque son muy radioresistentes, son de respuesta muy tardía. Lo dejaría única y exclusivamente para tallo cerebral. Creo que sería la indicación, en mi opinión. No estoy discutiendo la de nadie, pero yo los dejaría para los de tallo cerebral, única y exclusivamente, siempre y cuando no sean quirúrgicos. Ok. ¿Hasta cuándo podemos decir
que todavía la radiocirugía está haciendo el efecto al paciente. ¿Cuándo empezamos? Porque nosotros aprendimos que 1 año y medio es que empezamos a ver algo de reducción, Sí, año y sí, medio, la reducción de las lesiones tumorales, bueno, los schwannomas, exacto. que En empieza uno a ver los lesiones. 18 meses es que uno puede empezar a ver que el meningioma a veces ves estabilidad, es la conducta más habitual. Como les digo yo a los pacientes, vas a ver la piedrecita ahí, lo importante es que la piedrecita no crezca. En ocasiones se ve reducción, como vieron ustedes, pero nunca es temprana, siempre es un poquito por encima del año, año y medio. Las malformaciones arteriovenosas varían mucho. La malformación teóricamente hasta los 2 años, pero malformaciones que son pequeñas y profundas, nosotros hemos visto eh, en muchos pacientes que antes de los 2 años ocurre la obliteración, cuando es menos de 3 centímetros de volumen, pero el promedio empieza a verse el resultado alrededor de los 2 años. Ok, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia que han tenido. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los asistentes? Yo quisiera decir que conociendo a la doctora Silvia, primero que todo es una persona que no se le apagan las pilas. No la ve dormir, uno la ve todo día, tarde y noche pensando en los pacientes, en los planes. Y me parece muy meritorio es que no se dedicó solo a un área. O sea, ella está en la área quirúrgica y no la abandona y la defiende a capa y espada, pero no deja de lado también la radiocirugía, los planes. Es una muy buena combinación y me parece que ese mensaje que ella trató hoy de transmitir pues es muy, muy interesante, que no es uno o el otro, no, somos un equipo y qué bueno que entre más conozcamos, pues mejor para el paciente. Al fin y al cabo es mejor alguien que sepa de varias cosas a que seamos todos cabos sueltos. Entonces, pues, primero que todo eso, con la profe, sé que el trabajo que ha hecho es titánico y muchas veces hasta arriesgando, eh, digamos, no prestigio, pero sí el puesto, peleando por pacientes que son quirúrgicos y de entrada y a veces con radiocirugía, entonces comienza la discusión. Entonces, me parece muy meritorio eso y sobre todo que estamos viendo que las mujeres en el ámbito de la neurocirugía y en la medicina como tal están creciendo más, es meritorio. Le hicieron un mérito especial en el simposio de Barranquilla, me pareció muy importante, fue la única mujer que habló en dicho simposio. Ya fue moderadora en este simposio internacional aquí en Cartagena, a pesar de que no es colombiana, es una cuasi colombiana meritoria y me parece muy chévere eso. Adicionalmente que estamos tratando de involucrar personas, no solamente la Universidad de Cartagena, para crecer como servicio y al fin y al cabo puede que nosotros no estemos ligados aquí en la ciudad a los grupos directamente, pero no, en el tercer año que vamos con ustedes sí estamos muy cercanos a los planes, a los resultados, a los pacientes, sobre todo cuando vienen por urgencias o en la consulta externa. Y es muy chévere, sobre todo esos cambios de tamaño en las MAP, que realmente es loable porque no tienen series muy grandes en otros lugares del mundo. Entonces, realmente felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias por hoy hacer esta pequeña introducción, porque sé que aunque llevamos unos minutos, realmente es muy corto para todo lo que representa la radiocirugía. Y bueno, ojalá podamos hacer el curso que está proponiendo, profe. Bueno, gracias, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, por la invitación. Cuenten conmigo. Yo creo que lo más importante es que uno sepa las indicaciones. Estamos empeñados en que, por ejemplo, cuando alguien tenga un paciente con indicación de radiocirugía, pueda venir a la clínica a participar con nosotros. Yo creo que eso es lo más importante, irnos involucrando y saber que este paciente puede tener esta o aquella indicación y nada, todo es válido, pero si no lo conocemos, entonces pues el paciente deja de tener el beneficio de algo más. Y yo siempre creo que es bueno que haya algo más que ofrecer. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas. escuchan? Sí, Doctora, un cordial saludo. Mi nombre es Jaime Arena, residente de segundo año, Universidad de Cartagena.
Muchas gracias por su excelente conferencia. A mí me gustaría pronto conversar un poquito acerca de los pacientes con glioma de alto grado. Son como Ujú. casi todos los tipos de Es tratamientos. un reto para todos nosotros. Sí, por ejemplo, un paciente que nosotros intervenimos clínicamente, hacemos una resección de, digamos, la lesión hasta donde se ve tejido, que ya empieza, digamos, aparentemente sano. ¿Cómo, cómo es el manejo, digamos, en este tipo de pacientes? ¿En cuánto tiempo ya debería ese paciente recibir radiocirugía? ¿Y cómo manejan ustedes el tema del borde que se ve aparentemente sano, tanto en la imagen como macroscópicamente, pero que sabemos que como, como usted bien lo dijo, pues hasta 2 centímetros puede haber ya infiltración? Entonces, me gustaría pronto conocer cómo manejan este tema y desde cuándo, al cuánto tiempo ya los pacientes deberían recibir radiología luego de la cirugía abierta. Muchísimas gracias nuevamente. No, un placer, gracias a ustedes. Bueno, yo no quise poner gliomas porque el glioma solamente es un gran capítulo. El glioblastoma realmente, aunque hay varios reportes ya de algunos resultados, el glioblastoma se beneficia muy poco. Nosotros tenemos estudios con perfusión y cuando uno cree que lo resecó macroscópicamente todo, uno ve el desfiladero de células infiltrando todos los tractos y, y entonces uno dice, bueno, voy a dar una dosis alta de radiación a todo el cerebro o es preferible hacer una radioterapia de intensidad modulada. En mi opinión, el glioblastoma se beneficia más de eso. ¿Cuándo dejaría, para cuándo dejaría yo o cuándo lo dejo la radiocirugía? Cuando estamos en recaída del glioblastoma y es una lesión profunda y pequeña, focal, que va a ir acompañada de quimio, inmunoterapia, quimio de segunda, de tercera línea. La radiación sola no va a detener la enfermedad. Y tengo resultados, o sea, tengo algunos pacientes que sí han logrado por encima de los 2 años, pero no es la mayoría. La radiocirugía todavía no impacta en el glioblastoma, más que una radioterapia de intensidad modulada, más que una radioterapia convencional. Yo creo que el glioblastoma va de la mano de la inmunoterapia, de una primera cirugía que sea lo más amplia posible, pero desafortunadamente, macroscópicamente, no es toda la enfermedad. La enfermedad cuando debuta muchas veces sabemos que ya hay células en más de un lóbulo y la radiocirugía no es que constituya la mejor opción para ellos, en mi opinión. Y de hecho no es lo que más usamos, no es la indicación mayor que tenemos, ni considero que se beneficia. A diferencia, por ejemplo, de algunos astrocitomas de bajo grado que sí se benefician cuando no son operables, cuando están en lo, esos responden un poquitico mejor. Eso sí, pero el glioblastoma sigue siendo el más desagradecido de todos los tumores para nosotros. Muchas gracias, doctor. No, un placer, gracias a usted. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Buenas noches, yo tengo una inquietud. Mi nombre es Ezequiel García, yo soy médico general de la Universidad de Cartagena y aspirante a la residencia también. Felicitaciones por la charla, doctora, muy interesante, muy buena, completa y profunda. Me uno a las felicitaciones del doctor Santiago. Y sí, tengo una inquietud sobre la radiocirugía. ¿Existe alguna contraindicación absoluta para pacientes que podrían beneficiarse en el área de neurooncología? Bueno, la contraindicación viene dada porque, por ejemplo, el volumen que uno va a irradiar, si el volumen excede lo que el cerebro que está alrededor de la lesión hace que vaya a recibir una dosis muy alta, pues entonces es preferible entregar esa dosis más lenta en un método convencional de radioterapia. Esa pudiera ser la contraindicación absoluta. O de los tumores que sangran, o sea, en un estado en que el tumor haya sangrado, si hay presencia de hemorragia, no se debe aplicar radiocirugía. Pero fuera de eso, pudieran, de todos los que son radiosensibles, se puede hacer radiocirugía. Lo determina el volumen y sobre todo
que no estén en etapa de sangrado agudo. Sería la mayor contraindicación para poder hacer radiocirugía en un tumor. Y por supuesto las estructuras que tenga cerca. Si por ejemplo el quiasma óptico está dentro, si el nervio óptico está involucrado dentro, pues entonces no se puede tratar todo el tumor. No es que no se pueda hacer radiocirugía, por ejemplo, uno puede hacerlo por etapas, como hemos hecho. Tratamos la etapa del tumor que está fuera, que no está involucrada dentro del nervio y pasamos a una segunda etapa, pero igual, esa no es la mejor opción de tratamiento, ¿no? Lo ideal es que no tenga incluidas estructuras relevantes, estructuras neurológicas vitales dentro, o que no esté en estado de sangrado o que el volumen no exceda el permisible para que el cerebro reciba una dosis adecuada de radiación. Listo, muchas gracias, doctora. No, un placer y éxito. Bueno, son las 8:30. Doctora, nos hemos dado gusto. Fíjese que creo que muchos, hasta, bueno, tuvo 25 asistentes, ya se han ido retirando, pero realmente muy fructífero. Yo creo que tenemos claridad para poder seguir aprendiendo